Un hombre insulta a Johnny Depp en un vuelo de primera clase. Se arrepiente instantáneamente cuando descubre la verdad. Quédate con nosotros y descubre cómo esta historia alcanza su punto más intenso. También déjanos saber desde dónde nos escuchas. Y si disfrutas relatos como este, suscríbete para más. Comencemos. El aeropuerto estaba tan lleno de gente como siempre. Personas iban y venían, mezclándose entre sí, mientras el equipaje rodaba en todas direcciones. En medio de todo ese caos, un hombre se mantenía tranquilo en la fila de primera clase. Ese hombre era Johnny Depp. Vestía de manera sencilla, una camiseta simple, jeans desgastados, zapatos deportivos y una mochila que parecía haber recorrido el mundo entero. Nada en él era ostentoso, y quizá por eso pasaba desapercibido. Aunque cualquiera que se acercara podía sentir algo diferente en él. No era solo su manera de vestir, sino la calma que exudaba. Parecía alguien que no permitía que el caos a su alrededor perturbara su paz. No le importaban las miradas ni el marcado contraste entre él y los demás pasajeros. Justo detrás de él, en la fila, estaba Víctor Harden. Víctor era todo lo contrario a Johnny. Vestía un traje caro, llevaba zapatos lustrados y un perfume que exigía respeto y atención. Cada movimiento que hacía parecía ensayado, como si quisiera que el mundo supiera que él era alguien importante. Sus ojos escanearon rápidamente la fila y, al aterrizar en Johnny, no pudo contener un comentario cargado de ironía. Primera clase, dijo Víctor con una sonrisa sarcástica. Nunca sabes quién puede aparecer por aquí estos días. Johnny giró la cabeza y lo miró, manteniendo su expresión tranquila. Sí, el mundo está lleno de sorpresas, respondió. Víctor frunció el ceño por un momento, como si esperara una reacción más grande, algo que confirmara lo que pensaba sobre el hombre frente a él. Pero Johnny permaneció calmado, como si el comentario no tuviera importancia. Decidido a provocar un poco más, Víctor insistió. Nada personal, pero no pareces el tipo que vuela en primera clase. Dijo riendo suavemente. Es raro ver a alguien tan casual aquí. En ese momento comenzó el embarque. La fila de primera clase avanzó, y tanto Johnny Depp como Víctor caminaron hacia el avión con sus boletos en la mano. Víctor lo hacía con pasos firmes y seguros, mientras que Johnny mantenía su ritmo tranquilo, como si el tumulto a su alrededor no existiera. Cuando finalmente entraron al avión, algo inesperado sucedió. Víctor revisó su billete una vez más, y al mirar hacia su asiento, vio que Johnny estaba acomodándose justo a su lado. Debes estar bromeando, murmuró Víctor, sacudiendo la cabeza incrédulo. Se sentó junto a Johnny y soltó una risa baja, como si la situación fuera una broma. De todos los lugares, es posible que tuviera que estar aquí, dijo con sarcasmo. Johnny simplemente lo miró con la misma calma de antes y le dedicó una leve sonrisa. Parece que viajaremos juntos entonces, respondió con cortesía. Víctor cruzó los brazos, intentando ocultar su incomodidad. No era solo el hecho de sentarse junto a Johnny, sino el de que el hombre que había juzgado minutos antes estaba compartiendo el mismo espacio exclusivo que él. Había algo en la presencia de Johnny que lo inquietaba, aunque no lograba explicarlo. Mientras los pasajeros de clase económica terminaban de embarcar, Víctor decidió iniciar una conversación, aunque no con intenciones amistosas. Entonces, ¿a qué te dedicas?, preguntó con un tono casual, como si ya supiera la respuesta pero quisiera confirmarla. Johnny, que estaba ajustando su mochila bajo el asiento frente a él, levantó la mirada y respondió. Simplemente trabajo en el deporte. Víctor levantó las cejas, fingiendo sorpresa. Oh, ya veo. Ligas amateurs de baloncesto, cosas así. Johnny dio una leve sonrisa y negó con la cabeza. Algo así. Víctor soltó una carcajada. Siempre me ha parecido interesante cómo la gente intenta encontrar su lugar, ¿sabes?
Pero a veces algunos espacios simplemente no están hechos para todos, como la primera clase, por ejemplo. Johnny lo miró por un momento, evaluando la situación, pero mantuvo su actitud tranquila. Creo que todos tenemos nuestro lugar, respondió. Y a veces está exactamente donde estamos. Víctor dejó escapar una risa breve. Eso suena agradable, un poco filosófico, pero la vida real no es tan simple, ¿verdad? Johnny no respondió de inmediato. En cambio, giró la cabeza hacia la ventana, dando por terminada la conversación. Pero Víctor aún no estaba dispuesto a dejarlo así. ¿Sabes qué?, dijo inclinándose ligeramente hacia Johnny. Puede que estés sentado aquí, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Algunos lugares nunca pertenecen realmente a ciertas personas. Esta vez Johnny no respondió con palabras. Simplemente lo miró por un momento con una expresión que combinaba paciencia y firmeza. Era el tipo de mirada que decía más que cualquier palabra. Víctor, al darse cuenta de que su provocación había surtido efecto, se reclinó en su asiento con una sonrisa satisfecha, pensando que tenía la ventaja en la situación. Sin embargo, la verdad era que las cosas solo estaban comenzando. El avión ya estaba en el aire cuando comenzó el servicio de bebidas. La asistente de vuelo se acercó primero a los pasajeros de primera clase. Víctor, asegurándose de llamar la atención, pidió una copa de champán con una sonrisa confiada. Algo que combine con la exclusividad de este asiento, comentó con aire de superioridad. La asistente, acostumbrada a pasajeros exigentes, sonrió de manera profesional. Cuando llegó el turno de Johnny, su pedido fue sencillo: solo agua, por favor. Víctor no dejó pasar la oportunidad de hacer un comentario. Observándolo con una mueca de superioridad, soltó una risita y dijo: agua. Casi parece un desperdicio volar en primera clase y pedir eso. Johnny tomó la botella que le ofreció el asistente y respondió con calma: estoy bien con esto. A veces la sencillez es suficiente. Víctor entrecerró los ojos, intentando descifrar esa respuesta, pero no tardó en contraatacar. Sí, supongo que eso funciona para la gente que se conforma con menos. No todos nacen para disfrutar lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Johnny, con la misma serenidad, levantó la botella y dio un pequeño sorbo sin responder inmediatamente. Otros pasajeros comenzaron a notar el tono provocativo de Víctor, pero al ver que Johnny permanecía imperturbable, nadie intervino. Finalmente, Johnny rompió el silencio. Quizás lo mejor sea diferente para cada persona, dijo con tranquilidad. Esa respuesta no agradó a Víctor. Respiró hondo, tratando de mantener el control de la conversación. O tal vez, continuó con un tono más mordaz, hay cosas que están más allá del alcance de ciertas personas. Ya sabes, algunas cosas simplemente no son para todos. La asistente de vuelo, que estaba atendiendo a otros pasajeros, echó una mirada discreta hacia ellos, considerando si debía intervenir. Sin embargo, se dio cuenta de que Johnny estaba manejando la situación con total aplomo. Él simplemente sonrió levemente y miró por la ventana, dejando claro que la conversación no le afectaba. Víctor, sin embargo, no estaba satisfecho. Quería provocar más, pero estaba empezando a darse cuenta de que Johnny era un oponente difícil de desestabilizar. Mientras el servicio continuaba, decidió insistir. Ya sabes cómo es la vida volando en primera clase, comentó, levantando su copa de champán. Trabajas duro, te ganas tu lugar, y entonces puedes disfrutarlo. Pero algunas personas, bueno, parece que solo están aquí por suerte. Johnny colocó su botella de agua en la bandeja del asiento, giró hacia Víctor y lo miró directamente. Su expresión seguía siendo tranquila, pero ahora había un matiz de firmeza en sus ojos. Ya sea por suerte o por mucho trabajo, todos terminamos en el mismo lugar cuando el vuelo aterriza, respondió. La cabina se quedó en un silencio casi incómodo por unos instantes.
Algunos pasajeros intercambiaron miradas, notando el sutil enfrentamiento entre ambos hombres. Víctor sonrió, claramente intentando ocultar que las palabras de Johnny lo habían afectado. Bueno, no lo sé. Algunos de nosotros simplemente estamos en un nivel superior. No todos entienden el verdadero valor de estar aquí, replicó. Johnny se inclinó ligeramente hacia adelante, cruzando los brazos con calma. Creo que el verdadero valor de estar aquí, dijo señalando el asiento y el avión en general, no tiene que ver con lo que tienes, sino con cómo tratas a los demás. La frase quedó flotando en el aire como una verdad indiscutible. Víctor, por otro lado, parecía incómodo. Intentó reírse, pero su nerviosismo empezaba a notarse. Es una buena filosofía para primera clase. Quizás deberías considerar dar charlas motivacionales, dijo intentando mantener un tono ligero, aunque era evidente que Johnny había dejado una huella en su percepción. Johnny simplemente esbozó una breve sonrisa y se giró hacia el frente, finalizando la conversación sin añadir palabras. Su calma parecía hablar más fuerte que cualquier argumento. Los pasajeros que lo rodeaban comenzaron a reaccionar de manera sutil. Algunos se susurraban entre sí, mientras otros miraban a Víctor con expresiones de desaprobación. Una pareja sentada a unas filas detrás parecía haber reconocido a Johnny. Permanecieron en silencio, respetando su privacidad, pero claramente admiraban la manera en que había manejado la situación. Mientras tanto, Víctor empezó a notar que lo estaban observando, y no de una forma positiva. Su postura, antes tan confiada, comenzó a tambalearse ligeramente, aunque todavía no estaba listo para admitir que había perdido el control. Lo que vendría después lo haría cuestionar todo lo que creía sobre el poder, el estatus y el respeto. Cuando el asistente de vuelo pasó recogiendo los vasos vacíos, Víctor, decidido a mantener el control, continuó la conversación. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo. «La gente que no tiene nada para mostrarse a sí misma siempre habla de cosas como la humildad y la sencillez». Johnny se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando a Víctor directamente a los ojos. «He notado que a veces las personas que más hablan de lo que tienen son las que se sienten más vacías por dentro». Las palabras de Johnny quedaron suspendidas en el aire por unos segundos. Víctor pareció momentáneamente aturdido, luchando por encontrar una respuesta. Abrió la boca, pero no pudo articular las palabras adecuadas de inmediato. «Mira, no quiero ser grosero», dijo Víctor, recuperándose finalmente, «pero el mundo es competitivo. Si no muestras lo que tienes, la gente te ignorará. Así es como funcionan las cosas». Johnny se recostó en su asiento y respondió con calma. «Quizás, pero creo que el verdadero éxito no necesita gritarse. Habla por sí mismo». Las palabras de Johnny parecían pesar en toda la cabina. En este punto, la atmósfera en primera clase había cambiado. Muchos pasajeros estaban ahora completamente atentos al intercambio entre Johnny y Víctor. Consciente de las voces a su alrededor, Víctor intentó ocultar su irritación, pero en lugar de retroceder, lanzó otra provocación. «La filosofía puede sonar bien, pero el mundo real no funciona así». Johnny lo miró con la misma expresión tranquila de siempre y respondió: «El mundo real está hecho por las personas, y al final, la manera en que tratamos a los demás dice más sobre quiénes somos que cualquier otra cosa». Víctor estaba visiblemente incómodo con la respuesta. Pensó que tenía la ventaja, pero las palabras de Johnny estaban cambiando la percepción de los pasajeros, y quizás incluso la suya propia. La tensión en la cabina era palpable. Sin embargo, Johnny no parecía afectado por la atmósfera. Se volvió directamente hacia Víctor y rompió el silencio con un tono tranquilo. «Sabes, entiendo lo que estás diciendo. El mundo puede ser muy competitivo, pero he aprendido que a veces la necesidad de demostrar algo a los demás proviene de algo más profundo, una inseguridad interior». Víctor frunció el ceño,
inseguro de si aquello era una provocación o un intento genuino de conversación. Inseguridad interior, dijo riendo. No sé de dónde sacaste esa idea, pero no podrías estar más equivocado. Johnny esbozó una leve sonrisa y negó con la cabeza. Tal vez, pero he conocido a mucha gente que pensaba que el éxito era todo lo que los demás podían ver, y en el fondo solo estaban intentando llenar algo que les faltaba por dentro. Esas palabras golpearon a Víctor de manera inesperada. Se quedó en silencio por un momento, jugando con el anillo de bodas en su dedo, casi distraídamente. Pero rápidamente recuperó su tono defensivo. Ese no soy yo. Todo lo que he logrado lo he hecho trabajando duro, y no necesito que nadie me diga cómo vivir mi vida, dijo con firmeza. Johnny permaneció tranquilo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Lo observó por unos segundos antes de responder. No estoy diciendo que no trabajaste duro. Solo pienso que a veces nos quedamos tan atrapados en la idea de mostrar lo que hemos logrado que olvidamos mirar hacia adentro. ¿Quiénes somos sin todo esto? Víctor apretó los labios, visiblemente incómodo. La pregunta resonó en su mente, pero no estaba listo para admitir que tocó una fibra sensible. ¿Quiénes somos?, respondió con una risa cínica. Somos lo que construimos. Sin eso, no seríamos nada. Johnny sostuvo su mirada, ahora con una expresión más seria. Creo que nos definimos más por lo que hacemos por los demás, no por lo que acumulamos. Al final, las cosas que mostramos al mundo importan menos que lo que llevamos dentro, dijo señalando su pecho. Eso es fácil de decir, respondió Víctor, casi levantándose de su asiento. Tú no sabes nada de mí ni de lo que he pasado para llegar aquí. Johnny, con firmeza pero sin levantar la voz, replicó. Tienes razón, no conozco tu historia. Pero no necesito saberla para darme cuenta de que a veces, cuando alguien siente la necesidad de gritar sobre lo que ha logrado, es porque está tratando de ocultar algo. Miedo, inseguridad, soledad. La declaración golpeó como un trueno. Víctor se congeló, con el rostro enrojecido de rabia y quizás vergüenza. Apretó los puños, claramente luchando por contener un arrebato. Finalmente, perdiendo la compostura, se levantó bruscamente, golpeando una copa de champán vacía que cayó al suelo. ¿Crees que eres mejor que yo?, gritó, llamando la atención de todos en la cabina. Sentado ahí, con tus frases inteligentes, actuando como si supieras todo sobre la vida. Los pasajeros quedaron en silencio, conmocionados por el arrebato de Víctor. Una asistente de vuelo se acercó rápidamente, tratando de calmar la situación. Johnny permaneció sentado, mirando a Víctor con calma. Esperó a que terminara antes de responder. No creo que sea mejor que tú. Solo creo que a veces necesitamos detenernos y pensar en lo que realmente importa. No tienes que demostrarle nada a nadie. Las palabras parecieron impactar profundamente a Víctor. Respiraba con dificultad, pero algo en el tono de Johnny lo hizo sentarse de nuevo. Desvió la mirada, luciendo más derrotado que enojado. El resto del vuelo transcurrió en un silencio más pesado. Víctor permaneció en su asiento, evitando mirar a Johnny, pero estaba claro que algo lo inquietaba profundamente. Johnny, por otro lado, parecía completamente relajado, como si nada hubiera ocurrido. Poco después, una asistente de vuelo se acercó con una sonrisa cortés. Señor Depp, el capitán me pidió que le informara que su conexión en Arabia Saudita está confirmada. Además, le envía sus mejores saludos y desea que su próxima etapa en Al Nasr sea un éxito. El nombre resonó en primera clase. Algunos pasajeros que hasta entonces habían estado observando en silencio abrieron los ojos con sorpresa. Un murmullo comenzó a extenderse por la cabina. Depp, murmuró Víctor, incrédulo. Johnny Depp. Johnny asintió cortésmente y agradeció a la asistente de vuelo, prestando poca atención al revuelo. Su mirada se dirigió a Víctor, quien ahora lo miraba como si estuviera viendo un fantasma.
¿Todo bien?, preguntó Johnny con una leve sonrisa. Víctor abrió la boca, pero no pudo formar una frase. Miró a su alrededor, notando que los pasajeros lo observaban con curiosidad y, en algunos casos, con desaprobación. Parecía completamente perdido. Se hundió en su asiento, claramente incómodo, y murmuró algunas palabras, intentando justificar sus acciones. No tenía idea, quiero decir, no sabía quién eras, dijo al fin. Johnny mantuvo su tono tranquilo, pero había firmeza en sus palabras. No pensé que fuera necesario. No suelo usar mi nombre como tarjeta de presentación. Víctor guardó silencio por un momento antes de intentar defenderse. Mira, no quise decir eso. No quise ofenderte. Simplemente no sabía con quién estaba hablando. Johnny lo miró levemente y se inclinó hacia adelante. Lo que dijiste no cambia porque ahora sabes mi nombre. La verdad no depende de con quién estés hablando. Depende de cómo elijas tratar a las personas. Las palabras dejaron a Víctor sin respuesta. Miró a Johnny y luego a los demás pasajeros, que ahora parecían aún más atentos a lo que sucedía. La humillación en su rostro era innegable. El silencio en la cabina fue roto por Johnny, quien decidió concluir la conversación con una lección final. Sé que la vida es bastante difícil para todos. Lo último que necesitamos son personas que intentan menospreciar a otros para sentirse más grandes ellas mismas. Víctor asintió un poco, incapaz de argumentar por primera vez. Fue en ese momento en el que pareció reflexionar genuinamente sobre sus acciones. Johnny se reclinó en su asiento, dando por terminada efectivamente la conversación. Mientras tanto, Víctor permaneció inmóvil, mirando sus manos como si estuviera repitiendo cada palabra en su mente. Víctor no solo fue confrontado por Johnny, sino por la realidad. Él mismo empezó a darse cuenta de que en su intento de humillar a otra persona había revelado más sobre sí mismo de lo que jamás había hecho. Víctor, que una vez pareció como si fuera el dueño del espacio, ahora parecía visiblemente incómodo. Apenas podía mirar a los ojos a Johnny o a los otros pasajeros. La arrogancia que llevaba al inicio del viaje había desaparecido, reemplazada por algo mucho más cercano a la vergüenza. Con el paso de los minutos, Víctor no podía dejar de pensar en las palabras de Johnny Depp. Todo lo que había dicho parecía tan sencillo, pero al mismo tiempo tan impactante. Víctor comenzó a cuestionarse profundamente su propio comportamiento, recordando cuántas veces había juzgado a la gente sin siquiera intentar conocerlos. Tal vez tenga razón, murmuró para sí mismo, sin darse cuenta, mirando a Johnny que estaba leyendo tranquilamente un libro como si nada hubiera pasado. Mientras el avión comenzaba a aterrizar, Víctor finalmente reunió el coraje para decir algo. Se volvió con la mirada aún baja y dijo, «Necesito disculparme. No porque seas tú, sino porque fui arrogante. Actué como un idiota». Johnny lo miró con la misma expresión tranquila de siempre, esperando un momento antes de responder. «Agradezco la disculpa, pero más que eso, espero que aprendas de esto». Víctor asintió lentamente, dándose cuenta de que esas palabras fueron una oportunidad para cambiar. Entonces Johnny continuó, «A veces lo que más buscamos en el mundo es lo que menos encontramos dentro de nosotros mismos. Espero que descubras lo que realmente importa». Después, al desembarcar, Víctor se quedó quieto en el terminal, viendo a Johnny alejarse. Vio cómo los fans se acercaban discretamente a él para saludarlo y tomarse fotos. Johnny saludó a cada uno con paciencia y una sonrisa genuina, sin prisa ni arrogancia. Fue evidente su sencillez y amabilidad, que venían desde dentro. Víctor miró hacia abajo y suspiró. Sabía que todavía era necesario cambiar. Las palabras de Johnny resonaron en su mente, un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no se trata de su estatus, sino de cómo eligen tratar a los demás. Mientras Johnny desaparecía en la multitud del aeropuerto, Víctor sintió algo nuevo, esperanza.
Tal vez ese encuentro no había sido una coincidencia. Tal vez fue una oportunidad para empezar de nuevo. Las palabras de Johnny dejaron una huella clara en la mente de Víctor. ¿Pero qué piensas tú? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no se olvide de suscribirse al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros videos. Un gran abrazo. Bendiciones.